Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 148 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 12 de mayo de 2019, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen la desaparición de los jugadores mexicanos que están activos en la NPB, el regreso de los dominicanos Samuel Adames y Jorge Martínez a la acción, y también el regreso del fenómeno Shohei Ohtani a la acción en las grandes ligas. Luego explicaremos cómo es la filosofía de picheo de los lanzadores japoneses y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada queremos desearle un muy feliz Día de las Madres a todas las madres que nos escuchan, las madres del mundo hispano y del mundo en general, especialmente a las madres de los jugadores latinos que están jugando, viendo acción y dándonos tanto orgullo y tantas satisfacciones en el béisbol japonés. Esperemos que hayan pasado un gran día hoy y que lo hayan disfrutado con sus familias. Hablemos ahora primero de quizás la noticia más triste o más decepcionante de la semana. Es la total desaparición de los jugadores mexicanos que están activos en la NPB, y cuando decimos desaparición nos referimos a que todos ellos, Cristian Villanueva, Joey Meneses y Efraín Navarro, han sido bajados a los conjuntos filiales de sus respectivas organizaciones. Ya no están en la máxima categoría de la NPB. Ahora, por supuesto, esto no quiere decir que no vayan a regresar a la máxima categoría de la NPB, pero de momento no están activos. Los tres están en las ligas menores de sus respectivos equipos. Vamos a analizar cada caso por separado porque no todos son iguales. El caso de Villanueva, que juega con los Gigantes de Yomiuri, tiene que ver más que todo con el deseo del manager Tatsunori Hara de rotar a sus jugadores, de darle chance a otros jugadores de ver acción. Obviamente, como el equipo tiene quizás 7 o 8 extranjeros en su nómina en este momento, el manager está buscando rotarlos un poco, darles oportunidades a todos a ver cuáles de ellos rinden mejor. En el caso de Villanueva tiene que ver un poco con su rendimiento, que no es el mejor del mundo, pero también, repetimos, con el deseo del manager de rotar a sus jugadores y ver qué puede ofrecer cada uno de ellos. Y también quizás para darle descanso, para darle a Villanueva el chance de reencontrarse consigo mismo, mejorar su mecánica de bateo, el tiempo de su swing, ese tipo de detalles para que pueda rendir mejor durante el resto de la campaña. De cualquier forma, el equipo de Yomiuri sigue estando en el primer lugar de la Liga Central, de manera que el manager Hara tiene el chance, se puede dar el lujo de bajarlo por unos días y luego volverlo a subir. En el caso de cada uno de ellos, tienen que estar, una vez que los desactivan, una vez que los sacan del roster activo y los mandan al equipo menor, tienen que quedarse en ese nivel por lo menos 10 días. Tienen que pasar 10 días como mínimo ahí, y una vez que cumplan los 10 días, entonces el manager tendrá la opción de subirlos otra vez. Pero repetimos, una vez que han sido bajados no pueden subir de inmediato otra vez, tienen que esperar como mínimo 10 días. Esas son las reglas de la liga. De manera que Villanueva entonces no juega o fue bajado después del partido del domingo pasado. Estamos hablando del 5 de mayo. De manera que apenas se están cumpliendo 7 días hoy. Tendría que como mínimo el miércoles o como muy temprano el miércoles regresaría a la acción, pero en este momento está en el equipo menor de los Gigantes de Yomiuri. Joey Meneses fue bajado el sábado 4 de mayo. De manera que en su caso ya han pasado 8 días y tiene que esperar por lo menos 2 días más. Para el martes 14 de mayo podría subir otra vez, todavía no lo sabemos. Y el mexicano Efraín Navarro hace un par de domingos, ya ha cumplido 14 días, 2 semanas desde que fue bajado. Lo bajaron después del partido del 28 de abril. Ahora, en el caso de Navarro, quizás es el que tiene menos chance de regresar rápido a la alineación titular de los Tigres de Hanshin, y tiene que ver con
El simple hecho de que el equipo tiene al dominicano Jeffrey Marté, que es su máxima apuesta ofensiva de esta temporada, lo trajeron con la ilusión de que se convierta en el cuarto bate titular y que pueda conectar jonrones y empujar carreras para el equipo. Estuvo lesionado, lamentablemente se lesionó durante los entrenamientos primaverales y no pudo jugar de inmediato, de manera que recién ahora fue que lo pudieron subir, y como el equipo también tiene exceso de extranjeros, pues no hay cupo para mantenerlo tanto a él como a Navarro en el equipo mayor al mismo tiempo, y por lo tanto pues Navarro es el que termina siendo sacrificado. Hasta ahora Marté, pues, él está jugando más o menos. Los resultados que ha arrojado no son los mejores. Está bateando menos de 200, 183, si mal no recordamos, o algo por el estilo en este momento. Todavía no ha conectado, perdón, ya conectó un par de jonrones. Tiene algunas carreras empujadas, pero no, es decir, no está sobresaliendo especialmente ni tanto a la defensiva ni a la ofensiva, de manera que habrá que esperar a ver cuánto tiempo más le dan a Marté para que vuelva, para que pueda registrar mejores números antes de que lo vuelvan a bajar, para darle el chance una vez más a Navarro. De manera que de los tres mexicanos, Navarro es el que tiene menos posibilidades de regresar pronto, precisamente porque el equipo quiere probar al máximo a Jeffrey Marté, a ver qué tanto puede hacer en ese momento. En el caso de Villanueva, no fue solo Villanueva, sino también el cubano Alex Guerrero. Los dos fueron bajados el domingo pasado, y el manager Jara le dio chance a los dominicanos Samuel Adames y Jorge Martínez, de quienes vamos a hablar más adelante. Eso quiere decir que con ellos dos, más los norteamericanos Ryan Cook, que está jugando como el cerrador del equipo en este momento, y también un abridor. No, Ryan Cook está abajo también. A quien tienen es a Taylor Youngman, que lo están utilizando como abridor, y también al dominicano Christopher Mercedes, que es uno de los abridores fijos del equipo. De manera que esos son los 4 cupos para extranjeros que ya están ocupados, y eso quiere decir que Villanueva y Guerrero están en el equipo menor. Esperemos que los vuelvan a subir pronto, pero repetimos, no sabemos qué tanto se va a tardar el manager Jara en subirlos. Les podemos decir que Villanueva en este momento tiene promedio de 2.35, que no es lo mejor del mundo, aunque si bien tiene 5 jonrones y 13 carreras empujadas, que no son números especialmente malos, son números decentes. Lo único que probablemente le guste ver es que mejore su promedio en el equipo menor. Pero de momento, pues Villanueva debería regresar en cuestión de 10 días o quizás 14 días, algo así. No debería tardar mucho en regresar. Lo mismo que Alex Guerrero, sobre todo porque, como ya vamos a mencionar más adelante, el trabajo que están haciendo Adames y Martínez no es realmente mucho mejor que el que estaban haciendo Villanueva y Guerrero. Por lo tanto, es probable que los vuelvan a subir pronto. El caso de Meneses no es similar al de Villanueva, es un caso un poco distinto. El equipo de Orix lamentablemente está en el último lugar de la Liga del Pacífico, está perdiendo bastante. La presencia o ausencia de Meneses realmente no cambia mucho las cosas, y los reemplazos de Meneses tampoco es que han hecho un trabajo excepcional, ni mucho menos. De manera que en el caso de Meneses pensamos que no es un deseo de derrotar a los jugadores. En el caso de Meneses, lo que sí creemos es un deseo del manager de darle chance de trabajar en su mecánica, de reencontrarse a sí mismo a nivel ofensivo, para que pueda mejorar su producción, y una vez que esté mejorando o que se vea mejor, lo vuelvan a subir otra vez. Meneses en este momento tiene promedio de 206, tiene 4 jonrones y 14 empujadas, que repetimos, no son números malos, pero el promedio sí está bastante bajo. Apenas 206, repetimos, de manera que es muy probable que el manager haya decidido, bueno, vamos a bajarlo al equipo menor para que tenga más tiempo de pensar en lo que está haciendo, de reencontrarse con su mecánica, de corregir detalles aquí y allá, para que pueda pronto mejorar en su producción, y una vez que mejore, pues lo volverán a subir. Suponemos o entendemos que ese es el plan que tiene el manager de los Búfalos de Orix con Joey Meneses. Por lo tanto, también lo deberíamos ver pronto, en cuestión de 2 semanas, 3 semanas, algo así. Deberíamos ver a Meneses de vuelta con el equipo mayor de los Búfalos de Orix. Y Efraín Navarro está bateando apenas 209, no tiene ningún jonrón y tiene apenas 2 carreras empujadas, de manera que
como mencionamos hace poco, pensamos que Navarro es el que más se va a tardar en regresar al equipo mayor precisamente porque, como ya explicamos, el equipo de Hanshin quiere darle el chance a Jeffrey Marte, que es su gran importado esta temporada y es el que ellos esperan que les produzca buenos números, buenos honrones, buenas carreras empujadas. Y en este momento, pues, Marte está jugando con el equipo. No es que le esté yendo muy bien, es decir, si sigue como está, lo más probable es que lo vuelvan a bajar y le den el chance otra vez a Navarro. Pero en principio, el equipo va a ser bastante paciente con Marte y lo va a usar por tanto tiempo como pueda antes de bajarlo otra vez para ver si despierta y produce números o produce los números que el equipo está esperando de él. De manera que de momento, repetimos, toda esta semana la pasamos sin ningún jugador mexicano en la máxima categoría de la NPB. Esperemos que eso cambie pronto. Y como mencionamos, creemos que tanto Villanueva como Meneses podrían regresar pronto en cuestión de una semana, unos días o quizás 2 semanas, pero deberían regresar pronto. En el caso de Navarro sí creemos que se va a tardar un poco más, pero eventualmente le tocará regresar, al menos momentáneamente, al equipo mayor de los Tigres de Hanshin. Hablemos ahora de los dominicanos Samuel Adames y Jorge Martínez, quienes fueron subidos al equipo mayor de los Gigantes de Yomiuri para sustituir a Cristian Villanueva, al mexicano Cristian Villanueva y el cubano Alex Guerrero. Tanto Adames como Martínez debutaron el año pasado en la NPB, también con los Gigantes de Yomiuri. No jugaron mucho, jugaron unos pocos partidos ambos, pero demostraron talento. Especialmente Adames demostró ser un relevista intermedio confiable para los Gigantes de Yomiuri, registró buena efectividad. Lo terminaron bajando porque el equipo pues tiene otras opciones para ese trabajo, pero cuando jugó lo hizo bien y este año en los pocos partidos que ha disputado hasta ahora le ha ido bien también. Tiene 3 juegos, 3 salidas hasta ahora, no ha permitido carreras y Martínez apenas ha conectado un doble en 4 partidos, pero empujó una carrera. El caso de Martínez sí es un poco más dudoso. Martínez es un muchacho muy joven todavía que sin duda tiene talento, pero en los pocos partidos que jugó el año pasado no demostró mucho, demostró una defensa sólida, pero el promedio estuvo muy bajo, no tuvo mayor impacto en la ofensiva del equipo. Y este año, en los pocos partidos que ha disputado, pues el veredicto es el mismo. Su ofensiva es muy modesta, no es nada sobresaliente. Su defensiva probablemente sea un poco mejor y eso quiere decir pues que todavía necesita tiempo para adaptarse a la categoría mayor de la NPB y producir como se espera de él. De manera que, repetimos, precisamente porque los números tanto de Adames como de Martínez son modestos, creemos que Villanueva y Guerrero van a regresar pronto al equipo mayor de los Gigantes de Yomiuri. De cualquier forma, nos gusta la idea, aplaudimos el hecho de que Adames y Martínez estén de regreso en la máxima categoría de la NPB porque sin duda significa que el manager tiene confianza en ellos, que el manager les ve potencial y que no los quiere dejar todo el año en el equipo menor, como pasa con muchos jugadores, incluso japoneses, sino que los quiere rotar, quiere traerlos al equipo mayor, darles el chance de que ganen experiencia a ese nivel para que en el futuro, cuando estén listos, ya sí puedan jugar como titulares en el equipo mayor de los Gigantes de Yomiuri. Hablemos ahora de los latinos más destacados de esta semana y el grupo está encabezado por el cubano Alfredo de España, que tuvo una semana muy exitosa, batió para 316, conectó 3 jonrones, empujó 6 carreras en total y anotó 4. Una gran semana, repetimos, para el cubano Alfredo de España, que fue el latino más destacado de esta semana. Su compatriota y compañero de equipo Yurisbel Gracial también le fue bastante bien, batió para 318 en estos últimos 6 partidos, conectó 2 jonrones, empujó 3 carreras y anotó 4. De manera que buenos números para Gracial también. El venezolano José Celestino López conectó 2 jonrones en juegos consecutivos, por cierto, empujó 3 carreras y anotó 4 esta semana, si bien su promedio estuvo bastante bajo. Un caso similar ocurrió con el dominicano Jeffrey Marte, que conectó un jonrón y empujó 3 carreras, si bien su promedio estuvo bastante bajo esta semana. Y lo mismo podríamos decir del dominicano Xavier Batista, que conectó un jonrón, empujó 2 carreras y anotó 3 esta semana, si bien en su caso también el promedio no fue el mejor del mundo.
Hablemos también de los abridores latinos esta semana, a diferencia de la semana pasada que tuvimos 5, en este caso tuvimos 3 abridores latinos nada más. El primero fue el dominicano Enny Romero, que lanzó el miércoles 8 de mayo. Lanzó 5 entradas completas, permitió 5 hits, 2 jonrones, 3 carreras, 2 de ellas fueron limpias. Ponchó a 2 y otorgó 3 boletos. Lamentablemente perdió ese partido porque no recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros. De manera que su récord está ahora en 2-2 y su efectividad subió a 3.10. El dominicano Christopher Mercedes lanzó ayer sábado 11 de mayo. 7 entradas completas, permitió 8 hits, 1 jonrón, 3 carreras, ponchó a 5, otorgó 3 boletos y lamentablemente perdió otra vez por el mismo problema. No recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros. De manera que su marca en este momento está en 3-2 con efectividad de 2.85 y eso lo deja en el 7º lugar de esa categoría en la Liga Central. Finalmente, hoy domingo, el cubano Ariel Miranda, domingo 12 de mayo, lanzó 5 entradas completas, permitió 5 hits, 1 jonrón, 2 carreras, ponchó a 4 y otorgó 2 boletos. Se fue sin decisión, por lo que su marca quedó en 2-2 y su efectividad bajó a 4.94. Fue una pena el caso del Miranda porque cuando salió del equipo en el quinto episodio, perdón, cuando salió del partido en el quinto episodio, estaba ganando el encuentro, estaba en ventaja. Pero lamentablemente el relevo de su equipo no lo pudo ayudar y terminó perdiendo o terminó yéndose sin decisión en el partido, algo que hubiese podido ser una victoria si los miembros del bullpen de los Halcones de SoftBank hubiesen hecho un mejor trabajo. Pasemos ahora a las entrevistas de los jugadores latinos. Esta semana publicamos 6 entrevistas más, por lo tanto ya hemos publicado 16 de las 17 entrevistas que hicimos durante nuestra reciente visita a Japón. La única entrevista que nos falta por publicar es la del cubano Onelki García, que esperamos publicar el martes de esta semana. Pero de hecho, en la semana que acaba de terminar, publicamos las entrevistas del cubano Liván Moinelo, del puertorriqueño Kenis Vargas, del cubano Raidel Martínez, del venezolano Edwin Escobar, del dominicano Zoilo Almonte y del mexicano Efren Navarro. Cada una de ellas bien interesantes, cada una de ellas nos quedamos con alguna información interesante que nos hizo pensar acerca de cada caso. Por ejemplo, el cubano Liván Moinelo nos dijo que su deseo, su meta para esta temporada es participar en la Serie de las Estrellas de la NPB, que es algo que todavía no ha hecho y que él desea hacer, además de obviamente ganar el título otra vez con los Halcones de SoftBank, pero su deseo principal en este momento, su sueño, es participar en la Serie de las Estrellas de la NPB. Se siente obviamente muy feliz por haber ganado los 2 títulos de la Serie de Japón que ganó en los últimos 2 años con el equipo de SoftBank y además muy feliz de hacerlo en familia con varios compañeros cubanos que también están o trabajan con el equipo de SoftBank. No solamente está Moinelo, está Despaine, está Luis Oscar Colaje en el equipo menor, está Ariel Miranda, está Yuribel Gracial, de manera que no solo se sintió muy feliz por ganar los 2 títulos, sino se sintió muy feliz por ganarlos y además compartir ese éxito, esa alegría con otros jugadores cubanos, sus compañeros de equipo. Nos contó también que ha trabajado muy fuerte para lograr el éxito que tiene en este momento y también nos dijo que se siente muy ilusionado por la posibilidad siquiera de jugar en las grandes ligas en el futuro. Fue algo que, recuerden, hace no mucho la Federación Cubana de Béisbol publicó una lista de jugadores que están disponibles para firmar con equipos de grandes ligas. Lamentablemente, poco después de eso, el gobierno de los Estados Unidos congeló esas transacciones, congeló ese pacto entre Cuba y las grandes ligas, de manera que en este momento no puede ocurrir, pero se nos ocurre o esperamos que eso sea algo simplemente temporal y que cambie en el futuro y que a partir de ese momento pues los jugadores cubanos sí puedan comenzar a ver acción y a firmar con equipos de grandes ligas a través del acuerdo entre las grandes ligas y la Federación Cubana de Béisbol. De manera que simplemente por el hecho de que existe esa posibilidad, pues Moinelo nos contó que se sintió muy feliz cuando vio su nombre en esa lista, porque obviamente es el sueño de cualquier pelotero profesional jugar en las grandes ligas en el futuro. El miércoles publicamos la entrevista del puertorriqueño Kenis Vargas.
quien nos confesó que a pesar de haber recibido varias ofertas de otros equipos de grandes ligas, lo que lo convenció a venirse a Japón fue el hecho de que un poco frustración por el hecho de estar arrojando buenos números cada año, tanto a nivel AAA como en el equipo mayor en las grandes ligas, y aún así no le daban un contrato o no lo mantenían constantemente en el roster activo del equipo, sino que lo vivían subiendo y bajando y no se terminaba de asentar en la liga, de manera que un poco la frustración de esa situación lo convenció de que, bueno, quizás el mejor lugar para mí es Japón en este momento, donde sí me dan la oportunidad de ser titular. También nos dijo que la NPB o el nivel de los lanzadores de la NPB le parece más difícil que el de las grandes ligas, porque en las grandes ligas, y eso lo vamos a hablar con más detalle, con bastante detalle, más adelante en nuestra sección Conociendo el Béisbol Japonés, él nos explica que la filosofía de picheo de los lanzadores japoneses es bien distinta a la de las grandes ligas. En las grandes ligas, los lanzadores te lanzan rectas de 100 millas por el medio del plato. Ellos quieren retarte, quieren demostrarte que ellos son más fuertes que tú. En Japón eso nunca ocurre. Rara vez uno ve un lanzamiento bueno durante un turno, porque los lanzadores japoneses están pendientes de no enfrentarse en una pelea de tú a tú a ver quién es más macho, sino en una pelea de inteligencia. Pues déjame ver cómo engaño a este bateador, qué le puedo lanzar que parezca una recta, que parezca un strike, pero al final no lo sea, y simplemente dejar que el bateador se engañe a sí mismo y caiga en la trampa y se haga out a sí mismo, se retire a sí mismo. Esa es básicamente la filosofía de los lanzadores japoneses, y Vargas pues nos comentó que eso le parecía, por esa razón le parecía más difícil adaptarse a la NPB que a las grandes ligas. También nos habló del gran recibimiento que ha recibido o que le han dado los fanáticos del equipo, se siente muy bien con eso. Y si es posible, obviamente le gustaría quedarse y continuar jugando en Japón en el futuro. También hablamos con el cubano Raidel Martínez, quien dice que en la NPB, trabajando en la NPB en Japón, ha podido perfeccionar algunos de sus lanzamientos, en especial la recta de dedos separados, la que llaman Split Finger Fastball. Esa es la recta el lanzamiento que mejor se le da, y él dice que lo ha perfeccionado completamente en Japón. Es un lanzamiento muy distinto al que él tenía antes de llegar al país, y se siente muy contento por eso. También nos comentó que en este momento, como están las cosas, todo pelotero cubano desea jugar en Japón en algún momento, de manera que él se siente muy feliz por tener la oportunidad de hacerlo. Y también nos dice que él agradece muchísimo el apoyo que ha recibido tanto de su equipo como de los fanáticos, porque lo animan a jugar a un mejor nivel, a un mayor nivel del que tiene. El venezolano Edwin Escobar nos habló de cómo el trabajo fuerte que ha venido realizando en los últimos años le ha permitido lograr el éxito que tiene en este momento con las Estrellas de DeNA. También nos comentó que su meta para este año es lanzar unos 60 juegos y terminar fuerte, con buenos números, la campaña, para poder conseguir una renovación de su contrato, para poder regresar a Japón el año que viene. El dominicano Zoilo Almonte nos dice que disfruta mucho jugando en Japón, le gusta la vida en Japón. Dice que fue una experiencia excelente la que tuvo el año pasado en su primer año en la liga, y que le fue muy bien en su debut en la liga, que le fue muy bien. También dice que fue muy especial compartir ese éxito con el resto de los latinos del equipo, porque estamos hablando de los Dragones de Chunichi, y todos o casi todos los latinos que vieron acción con Chunichi la temporada pasada, a todos les fue bien. Dayan Viciedo ganó el título de bateo. Zoilo Almonte ganó un premio al jugador más valioso del mes. Steven Moya jugó muy poco, pero cuando jugó batió sobre 300 y le fue bien. Joely Rodríguez debutó a mediados de temporada y después se convirtió en un relevista fijo del bullpen de los Dragones de Chunichi. Fue una temporada muy muy exitosa, y se sintió muy especial compartiendo ese éxito con los otros latinos del equipo, que también tuvieron éxito el año pasado. Almonte también nos dice que el apoyo de los fanáticos que recibe cada día, los fanáticos pues lo motivan a seguir adelante y a dar lo mejor de sí sobre el terreno. Finalmente, el mexicano Efrén Navarro nos habló. Esta fue una conversación muy amena que tuvimos hoy. Publicamos esta entrevista hoy domingo 12 de mayo. Él nos contó que al principio le costó adaptarse a la comida, al estilo de juego, la filosofía de trabajo, etcétera, a todo, pero que ahora se siente muy a gusto en la NPB.
También nos comentó, nos explicó lo mismo que nos dijo Kenis Vargas, que los lanzadores japoneses no tiran rectas en cuenta de strike, tiran puros lanzamientos quebrados. Él dice que a consecuencia de esto ha comenzado a estudiar más el béisbol. Se está preparando más desde el punto de vista técnico y teórico de lo que lo hacía antes. También dice que le encantan los fanáticos de su equipo y le encanta jugar en el estadio Koshien, que él mismo se ha dado cuenta que tiene tanta historia. Él nos dijo que caminando por los pasillos interiores del estadio se encontró con una foto de Babe Ruth cuando él jugó en el estadio Koshien, perdón, en el año 1934. De manera que ese tipo de detalles lo atraparon, digamos, lo convencieron o le permitieron enamorarse del estadio Koshien y de la liga en la que juega. Y también nos dice que le gusta vivir y disfruta la comida en Japón, que al principio no le gustaba, pero que ya se acostumbró y ahora pues le encanta la comida que puede probar en Japón. De manera que estas fueron las notas, perdón, una más que nos faltaba, queríamos mencionar también, es el regreso del fenómeno Shohei Ohtani a la acción con los Angelinos de Los Ángeles en las Grandes Ligas. Recuerden, Shohei Ohtani se hizo la cirugía Tommy John justo el día después de que se acabó la temporada regular la temporada pasada. Desde entonces ha estado haciendo rehabilitación y se sabe que no va a poder lanzar este año porque no está listo, su recuperación no está completa, pero lo que sí puede hacer es batear y eso fue lo que comenzó a hacer el pasado 7 de mayo como bateador emergente para el equipo de los Angelinos. El pasado martes 7 de mayo debutó, jugó su primer juego de la temporada hasta ahora. Su promedio no es el mejor del mundo, apenas está bateando para 190 y tiene 4 hits en 5 partidos, pero sí tiene 3 carreras empujadas y una anotada, de manera que y todavía sigue buscando su primer jonrón del año. De manera que es una gran noticia que Shohei Ohtani esté de regreso después de haber ganado el premio al novato del año la temporada pasada y que esté bateando bien, porque lo hemos visto tomando turnos. Su promedio no es el mejor del mundo, pero los hits que ha pegado han sido todo líneas sólidas a los jardines, de manera que lo vemos bateando bien y es probable que en cualquier momento conecte un jonrón otra vez. Y el plan, recuerden, es que pase el resto de esta temporada jugando solamente como bateador designado. No lo vamos a ver lanzando como lo vimos el año pasado porque todavía se está recuperando de la operación Tommy John y su brazo no está listo para lanzar. Pero repetimos, sí lo vamos a ver como bateador designado durante el resto de la temporada, de manera que es una gran noticia y estaremos pendientes pues, de lo que haga Shohei Ohtani con los Angelinos de Los Ángeles esta temporada en las Grandes Ligas. Estas fueron entonces las noticias y las notas más importantes de esta semana y pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 6 de mayo con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos de los grandes momentos del dominicano Xavier Batista y los cubanos Alfredo Despaine y Yurisbel Gracial. Los invitamos a que lean la columna para que vean todos los números. Todos ellos tuvieron rachas. Batista tuvo una racha de 7 partidos consecutivos con al menos un hit y al menos una carrera empujada. También conectó 5 jonrones en ese periodo, en esos 7 partidos. Despaine, por su parte, también tuvo una racha similar en la que tuvo como 7 partidos con al menos una empujada. Y también su promedio ha aumentado bastante. Lo mismo con Yurisbel Gracial, que regresó de una lesión y también conectó jonrones como en 3 de los primeros 4 partidos o algo así. De manera que todos están pasando, ya se bajaron un poco el ritmo, pero la semana pasada habían pasado todos por una racha increíble, ofensiva muy productiva, de manera que los invitamos a que lean esa columna para que tengan todos los detalles de lo que hicieron la semana anterior esos 3 jugadores. Ese mismo lunes 6 de mayo, la noticia del día fue que el cubano Alfredo Despaine conectó su 6º jonrón de la campaña y empujó 3 carreras. El cubano Yurisbel Gracial conectó su 4º jonrón de la campaña y empujó 2 carreras. El venezolano José Celestino López también se fue para la calle, conectó su 5º jonrón de la temporada y empujó una carrera. El venezolano Ernesto Mejía se fue de 4-0, pero 2 de esos batazos fueron, o de 2-0, perdón, pero 2 batazos fueron elevados de sacrificio y empujó 2 carreras, una carrera en cada uno de ellos, 2 en total. Y también fue el día que regresaron a la acción los dominicanos Samuel Adames y Jorge Martínez con los Gigantes
de Yomiuri. El martes 7 de mayo, el cubano Ayán Vicedo fue la figura del día. Se fue de 5-3 con un doble, dos sencillos, una carrera anotada y una carrera empujada. El dominicano Rafael Dolis se anotó su séptimo salvado de la campaña. Ese día solo tuvimos 2 partidos nada más en la jornada. Ese mismo día, el martes 7 de mayo, el turno fue... publicamos la entrevista, perdón, del cubano Lidwan Moinelo, en la que nos dijo que su meta principal esta temporada era clasificar o participar, ganarse su boleto para participar en la Serie de las Estrellas de la NPB. El miércoles 8 de mayo, el venezolano José Celestino López conectó su sexto jonrón de la campaña, empujó 2 carreras. El dominicano Jorge Martínez empujó una carrera. El dominicano Xavier Batista conectó su séptimo jonrón del año y empujó una carrera. Y el también dominicano Enny Romero perdió su apertura de ese día. El miércoles 8 de mayo, ese mismo día, perdón, el miércoles 8 de mayo, publicamos la entrevista del puertorriqueño Kenis Vargas, quien nos comentó, como ya lo mencionamos, que esta liga le parece más difícil que las grandes ligas, precisamente por la filosofía de picheo de los lanzadores, que es algo a lo que él no está acostumbrado. El jueves 9 de mayo, el cubano Alfredo Espaine fue la figura del día otra vez. Se fue de 4-2 con 2 sencillos y una carrera empujada. Y el dominicano Brian Rodríguez lanzó 2 entradas y 2 tercios en relevo. No permitió carreras, permitió 3 hits nada más. Y de hecho fue sacado del juego por la regla del lanzamiento peligroso. Él hizo un lanzamiento pegado al bateador que le terminó rozando el casco. No le pegó de frente, sino que rozó el casco del bateador. Y eso le... obviamente se convirtió en un golpeado, el corredor avanzó a primera inmediatamente, pero también significó que el Brian Rodríguez fue expulsado del partido por la regla del lanzamiento peligroso. La regla dice que cualquier lanzamiento que golpee o no golpee al bateador, pero pase muy cerca de una zona, especialmente de la cabeza, de la cara, es considerado un lanzamiento peligroso y eso significa que el lanzador de turno tiene que ser expulsado del partido. De manera que en ese momento, por pegarle, por el simple hecho de que le pegó la pelota en el casco al bateador rival, Rodríguez fue sacado del juego, fue expulsado del juego por el umpire. Afortunadamente no fue nada grave, fue repetimos, una pelota que rozó el casco del bateador de turno. Pero precisamente como le tocó el casco, pues el umpire lo botó del partido, lo sacó del partido por la regla del lanzamiento peligroso. El jueves 9 de mayo publicamos la entrevista del cubano Raidel Martínez, donde dice o nos explica que en Japón ha perfeccionado sus lanzamientos, especialmente la recta de dedos separados. El viernes 10 de mayo el turno fue para el dominicano Jeffrey Marte, que conectó su segundo jonrón de la temporada y empujó 2 carreras. El cubano Yurisbel Gracial conectó su quinto jonrón de la temporada y empujó una carrera. Y el venezolano José Celestino López se fue de 3-2 con un doble, un sencillo y una carrera anotada en la jornada del viernes. El viernes 10 de mayo también publicamos la entrevista que le hicimos al venezolano Edwin Escobar, donde dice que ha trabajado muy duro para lograr el éxito que ha tenido hasta ahora en la NPB. Los invitamos a que lean esa entrevista en nuestra página baseballjaponés.com. Ayer sábado 11 de mayo el cubano Alfredo Espaine fue una vez más el héroe del día, conectó su séptimo jonrón de la campaña y empujó una carrera. Gracial se fue de 3-2 con 2 sencillos y una carrera anotada. El dominicano Xavier Batista empujó una carrera. Su compatriota Jeffrey Marte empujó una carrera también. Y el también dominicano Christopher Mercedes perdió su apertura de ayer sábado, a pesar de que lanzó 7 entradas completas, permitió 8 hits y 3 carreras nada más. Ayer sábado 11 de mayo también publicamos la entrevista que le hicimos al dominicano Zoilo Almonte en Japón, donde nos dice, entre otras cosas, que él disfruta mucho jugando el béisbol que se juega en Japón. Se siente muy adaptado, se siente muy cómodo, por lo tanto es posible que siempre y cuando sus números sean buenos lo veremos regresar en el futuro a Japón. Hoy domingo 12 de mayo, el cubano Alfredo Espaine se volvió a ir para la calle, conectó su octavo jonrón de la temporada y empujó una carrera. Su compatriota y compañero de equipo Ariel Miranda se fue sin decisión tras lanzar 5 entradas completas y permitir 2 carreras.
Y hoy domingo 12 de mayo también publicamos la entrevista que le hicimos al mexicano Efraín Navarro, que los invitamos a que la lean en nuestra página beisboljaponés.com porque fue una conversación bien amena, bien interesante y nos dijo cosas de este estilo, pues nos dice que es más difícil adaptarse al estilo de los lanzadores japoneses que siempre te están engañando, que cada uno tiene 4 o 5 lanzamientos distintos, que además nos explicó que uno no se puede parar nunca, esperar un lanzamiento en particular en Japón porque lo más probable es que no llegue. Cada lanzador, repetimos, hace 4, 5, 6 lanzamientos distintos, de manera que tienen como más armas para engañar a los bateadores. Esa es la razón por la cual muchos de ellos no pueden tener un promedio decente sobre la caja de bateo. Fue una entrevista, repetimos, bien interesante, bien bonita, que esa conversación que tuvimos con el mexicano Efraín Navarro, de manera que los invitamos a que la visiten o que lean nuestra página beisboljaponés.com para que puedan ver en detalles la entrevista completa que le hicimos a Navarro recientemente en Japón. Pasemos ahora entonces a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el Béisbol Japonés queremos explicarles cómo es la filosofía de picheo de los lanzadores japoneses, y esto es a raíz de la entrevista que le hicimos al puertorriqueño Kenny Vargas, en la que él afirma que la NPB es una liga más difícil que las grandes ligas por el estilo de los lanzadores japoneses, por la forma en que lanzan. Y eso generó unas críticas de los fanáticos bien grandes, burlándose pues de Vargas, diciendo que cómo se le ocurre decir eso, que la NPB sea más difícil que las grandes ligas, y que si ese era el caso, ¿por qué no triunfó en las grandes ligas? Pues eso es un debate bien interesante, si bien pues no hay por qué estar burlándose del pobre Kenny Vargas, pero dejando eso a un lado, lo que queremos es explicarles qué fue lo que realmente mencionó, lo que dijo Vargas y cuál es su punto de vista, y es algo muy interesante porque tiene validez, no es que Vargas esté loco y esté inventando cosas. Si ustedes han seguido el béisbol japonés por algún tiempo, se habrán dado cuenta que lo que él dice es completamente cierto. Lo que él explica es un problema que no solo tiene Vargas, los tienen todos los extranjeros, todos los occidentales que vienen a jugar a Japón, sean latinos o no, han pasado por eso y todos dicen lo mismo. Tienen exactamente el mismo comentario acerca de los lanzadores japoneses y lo difícil que es adaptarse a la filosofía de picheo de ellos. De manera que vamos a explicar primero, a comparar la filosofía de picheo de ambas ligas para que entiendan mejor de qué es lo que estamos hablando. Primero, y eso nos lo mencionó Vargas en la entrevista, en las grandes ligas los lanzadores es una liga y lo hemos dicho antes, las grandes ligas son ligas de mucho machismo, de mucho ego, de ver quién es más macho que el otro. De manera que los lanzadores de grandes ligas que lanzan a 100 millas por hora, ellos lanzan esa recta a 100 millas por hora por el medio del plato y te retan y te dicen, ok, vamos a ver si le puedes pegar a esta pelota. Y si uno le pega bien y si uno no le pega, pues es un éxito para el lanzador. Ellos toman ese riesgo, pero ellos lanzan su recta por todo el medio del plato. Ellos le retan al bateador y dicen, a ver si le puedes pegar a esto, y lanzan esa recta dura por el medio del plato. Esa es la filosofía de juego en general de las grandes ligas y de los lanzadores que están en las grandes ligas. Vamos a ver quién es más macho, vamos a caernos a golpes, que yo te puedo pegar más duro. Yo sé que voy a recibir unos golpes, pero como yo confío en que yo te puedo pegar más duro, yo voy a ganar, pues esa es la manera en la que yo lanzo. En Japón, los lanzadores por muchísimos años, en los últimos años han desarrollado lanzadores que lanzan más rápido, como el caso de Shohei Ohtani, que llega a las 100 millas. El caso de otros lanzadores que llegan a 97, 96 millas por hora, que eso eran cosas que no se veían antes en Japón. Los lanzadores japoneses casi siempre han tenido una velocidad más baja que las grandes ligas. Llegan a las 90 millas, llegan a las 92, 94 quizás, pero no pasan de eso, y no son todos. La mayoría de los lanzadores apenas llegan a 90 millas, no pasan de ahí. De manera que la filosofía de los lanzadores japoneses siempre ha sido para compensar esa falta de velocidad que sí se ve en las grandes ligas, que ellos no tienen. Para compensar esa falta de velocidad, lo que hace es que primero cada lanzador tiene 4, 5 e incluso 6 lanzamientos distintos, o 9 en el caso de Yu Darvish. De manera que ellos tratan de compensar con todo tipo de lanzamientos distintos, de manera que es difícil para el bateador sentarse en la caja de bateo a esperar un lanzamiento en particular, porque lo más probable es que ese lanzamiento nunca llegue, porque como son tantos lanzamientos distintos,
Uno puede que no vea dos rectas en un mismo turno, ve una sola en un momento en el que uno la está esperando y cuando pasó esa recta uno no la vuelve a ver. Todos los demás son lanzamientos quebrados de todos tipos distintos. Lo que decíamos, los lanzadores para compensar, los lanzadores japoneses tienen 5 o 6 lanzamientos distintos y tienen un control excelente. Ellos pueden colocar esa pelota donde ellos quieren en el momento indicado. Y eso hace que sea más difícil batearles. Ahora, vamos de nuevo con la filosofía. En las grandes ligas, repetimos, es de macho. A ver quién es el más macho, te lo lanzo por el medio del plato a ver si le puedes pegar. En Japón, la filosofía, y que también es la filosofía de los japoneses, es de un practicismo extremo, es de ser prácticos. ¿Por qué te voy a retar? Especialmente este lanzador que es más alto y más fuerte, este bateador que es más alto y más fuerte que yo. ¿Para qué lo voy a retar si lo más probable es que le pegue a la pelota y me termine conectando un jonrón? En lugar de retarlo, vamos a engañarlo. Vamos a lanzarle, a hacerle un lanzamiento que parezca bueno, pero que al final se caiga al piso, tome una curva inesperada y que engañe al lanzador. Y para tratar de que él mismo se meta en problemas, de que él mismo se engañe, de que él mismo se genere un error que se termine retirando él solo. Pues es decir, repetimos, en las grandes ligas uno da golpes esperando recibir golpes, pero la esperanza es que el golpe de uno sea más fuerte y uno termine ganando la pelea. En Japón, la idea es dar un golpe sin que sin que a uno le peguen ningún golpe en lo absoluto. Uno simplemente camina, da vueltas, tira un golpecito, camina, da vueltas, esquiva, 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 tira otro golpecito hasta que pueda peleador, en este caso, si estamos usando el ejemplo del boxeo, el otro peleador se canse él solo de tanto correr y se tire a la lona del mismo, pues sin que haga falta que uno le pegue, porque uno lo está engañando, uno le está lanzando lanzamientos que nos parecen buenos pero no lo son y él termina haciéndole swing a los lanzamientos malos y se poncha él solo. Esa es la filosofía de picheo de los lanzadores japoneses, una filosofía de practicismo, de practicidad. Es una filosofía de que quiero ser práctico. ¿Por qué me voy a caer a golpes con un tipo que es más alto que yo y me va a terminar ganando? Vamos a tratar de engañarlo y que se golpee él solo. ¿Por qué voy a estar yo gastando energía en golpeando y golpeando sabiendo que me puede golpear y me puede golpear más duro? Esa es la filosofía de lanzamiento de picheo de los lanzadores japoneses y les podemos decir por lo que hemos escuchado y por lo que hemos hablado con distintos, todos los jugadores latinos con los que hemos conversado hasta ahora, que son bastantes, tenemos ya, 12, 13 años entrevistando jugadores latinos en Japón. Todos ellos nos dicen lo mismo, que eso los enloquece, el hecho de que en cada turno uno o quizás dos, cuando muchos lanzamientos son buenos, todos los demás lanzamientos son malos. Despaine, por ejemplo, el cubano Alfredo Despaine, él nos dice, y nosotros le hicimos esa pregunta en algún momento, le preguntábamos, mira, ¿cómo es posible que cuando tú juegas en Cuba, cuando juegas en la Serie del Caribe, en cualquier otra competencia internacional, casi siempre bateas sobre 300, llegas como a 350, tienes un excelente promedio al bate, pero aquí en Japón tu promedio es tan bajo. El promedio de por vida de Spine en Japón es 260, 250, algo así, es muy bajo. Y esta temporada siempre las comienza bateando 212, 213, 220, 233, promedio bastante bajo comparado con cuando juega en Cuba o cuando juegan en torneos internacionales que suele batear más de 300. Y le preguntamos a eso y le preguntamos, mira, ¿cómo es posible que el promedio sea tan bajo? Y lo que él nos explicó fue precisamente eso, que es que no le hacen lanzamientos buenos. Es difícil batear bien en Japón porque es muy rara vez uno ve un lanzamiento bueno por el medio del plato. De manera que él se desespera y él nos lo confesó, nos lo dijo a sí mismo, mira, yo me desespero buscando un lanzamiento al cual le pueda pegar y por eso le termina haciendo swing a lanzamientos malos. Y por eso es que su promedio termina siendo tan bajo. Sigue pegando buen número de jonrones y sigue empujando un buen número de empujadas porque tiene fuerza y porque es un gran bateador. Pero esos son jonrones que salen de lanzamientos malos. De lanzamientos que él se estiró el brazo para poder llegar y hacer contacto con la pelota y finalmente la conectó. Pero si no es por ese esfuerzo, es esa buscadera de pelotas a ver cuál es más o menos buena para poder hacerle contacto. Si él no hace ese esfuerzo, él no terminaría bateando nada. Recibiría un número enorme de bases por bola. De eso no cabe duda, pero su promedio estaría en cero porque no podría batear nada. Y eso repetimos y lo hemos escuchado de varios jugadores, tanto norteamericanos como
latinos que se molestan porque es que no los retan, nunca los retan, nunca ven una recta por el medio del plato a los que ellos le puedan hacer swing y por lo tanto batear. De manera que repetimos, si a uno no le hacen lanzamientos buenos, ¿cómo es posible que uno batee? Nunca va a recibir o nunca va a tener un buen promedio de bateo, y es precisamente eso es lo que hace difícil a jugar y triunfar en Japón como bateador, especialmente si uno es extranjero. Los jugadores japoneses están acostumbrados a ese tipo de picheo durante toda su vida, de manera que ellos no tienen que adaptarse a nada. Pero los jugadores occidentales que vienen del Caribe, vienen de las grandes ligas y llegan a Japón esperando que en cuenta de 3 y 2 el lanzador le venga con una recta por el medio del plato, eso nunca lo ven en Japón. En Japón, en cuenta de 3 y 2 los lanzadores siempre lanzan una pelota rompiente, un slider, una curva, una recta de dedos separados, una bola de tenedor, todo menos una recta. Todos los lanzamientos que hacen son una cosa que tiene movimiento, que quiebra, que se va para un lado, se va para el otro y uno no sabe dónde va a terminar. Y eso es lo que hace difícil que le bateen. Y como nos decía Efraín Navarro, que nos comentó lo mismo, él dice, bueno, nunca te lanzan la recta y me ha costado acostumbrarme a eso. Y si por casualidad entonces uno se espera o se para ahí en la caja de bateo esperando una curva, entonces le tiran la recta y lo engañan por completo. Los lanzadores saben muy bien leer la mente de los bateadores en ese sentido, y por eso es que es tan difícil triunfar en Japón. Y no es que digamos, y no es que, o sea, cuando Kenny Vargas dice que la NPB es más difícil que las grandes ligas, él se refiere al picheo, a acostumbrarse al estilo de picheo de las grandes ligas. No está hablando de la liga en general. Las grandes ligas es más difícil por el hecho de que tiene 30 equipos, en Japón solamente son 12 y en cada liga solamente son 6, de manera que uno enfrenta casi todo el año a 5 equipos distintos y eso es todo. En las grandes ligas, en el resto del año uno enfrenta pues caramba, a todos los equipos. De manera que es más difícil memorizar o conocer de memoria todos los lanzadores que uno enfrenta. En Japón es más fácil, relativamente más fácil, porque solamente son 5 equipos distintos y uno enfrenta a los mismos lanzadores varias veces y uno se va acostumbrando al estilo de lanzar de cada uno de ellos. En las grandes ligas es más difícil porque son muchos más lanzadores distintos a los que uno enfrenta. Pero salvo eso, la liga japonesa tiene muchas dificultades, y una de esas dificultades, o de las más grandes, es precisamente esa, la filosofía de picheo, y eso nunca nos cansamos de escucharlo. Los latinos y los extranjeros en general llegan a Japón diciendo lo mismo: oye, caramba, esto en cuenta de 3 y 2 me están lanzando curvas y slider y no recta. ¿Cómo es posible? Y eso es algo que les cuesta acostumbrarse y hace que la adaptación al béisbol japonés sea distinta, sea difícil. De manera que eso es lo que quería decir, o lo que quiso decir Kenny Vargas cuando lo entrevistamos, y repetimos, no solo Kenny Vargas, todos los dicen, especialmente los norteamericanos, los estadounidenses, se enfurecen cuando se dan cuenta de eso. Dice, caramba, pero lánzame por el medio del plato, rétame, muéstrame cuál es tu mejor lanzamiento que yo lo bateo. Pero los japoneses, repetimos, ellos son muy prácticos. Yo, bueno, pero es que te voy a lanzar una recta por el medio del plato sabiendo. Es como picharle a Barry Bonds en su mejor momento. Si existe 90% de posibilidades de que me batees un home run, ¿por qué te voy a lanzar por el medio del plato? Déjame lanzarte por las esquinas a ver si de pronto te equivocas en una de esas y conectas un roletazo, un flycito, un foul, lo que sea. Y si te doy base por bola, pues mejor. Yo prefiero base por bola a que me conectes un home run. De manera que esa es la filosofía, repetimos, de los lanzadores japoneses. Son muy prácticos. Ellos tratan de engañarlo a uno. Es más, ellos tratan de que uno se engañe a uno mismo y que uno se ponche solo, y que ellos simplemente tengan que hacer un lanzamiento así que parezca más o menos bueno, pero que termine siendo malo, para facilitarles el trabajo. Ellos, repetimos, y Despaine nos lo voy diciendo, es dificilísimo. Uno ve solamente uno, a veces 2 lanzamientos buenos por turno. Todos los demás lanzamientos son malos, y eso es lo que hace difícil que uno pueda batear, porque es que si no le lanzan buenos lanzamientos para batear, pues ¿cómo batea uno? Eso es esa es la diferencia entre la filosofía de picheo de los lanzadores japoneses y la filosofía de picheo de los lanzadores norteamericanos o los lanzadores de grandes ligas. Y en general, eso es una de las cosas que dificulta mucho la adaptación de los peloteros occidentales que van a jugar en Japón, porque les cuesta acostumbrarse a ello. Una vez que se acostumbran, pues están bien y pueden producir mejor. Pero especialmente en los primeros años es difícil adaptarse, porque cuesta adaptarse. Después de que uno tiene tanto tiempo haciendo las cosas de una forma, pues cuesta adaptarse, cambiar de idea, cambiar de mentalidad para poder enfrentar a esos lanzadores. Eso es lo que quiso decir entonces
Kenny Vargas en su entrevista. Pasemos entonces ahora a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督よろしくお願いいたします。はい、どういたしままして。ずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, recibimos varias preguntas y comentarios muy interesantes de nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales. Comencemos con Luis Reynoso 15 a través de Twitter, quien dice: al responder a eso está más que sencillo. Si él considera que la Liga de Japón es más difícil, ¿por qué no tuvo temporadas fenomenales en las grandes ligas, ya que es más fácil? Eso es un baboso. Esto es en relación al comentario de Kenny Vargas. Bueno, pues Luis, como lo acabamos de mencionar, no es tan sencillo como uno quiere decir. Él no está diciendo que la Liga de Japón sea más difícil que las grandes ligas. Lo que está diciendo es que es más difícil adaptarse al picheo de Japón que adaptarse al picheo de las grandes ligas. Y de cualquier forma, si tú consideras que en las grandes ligas le fue mal, pues ten en consideración lo que le está yendo, cómo le está yendo ahora en las ligas japonesas, que es que no le está yendo mucho mejor en la liga japonesa de lo que le está yendo en las grandes ligas. Es probable que le esté yendo peor ahora. Por lo tanto, en ese sentido, él tendría razón cuando dice que el picheo japonés es más difícil que el de las grandes ligas, porque si en las grandes ligas le fue mal y en Japón le está yendo peor, pues obviamente tiene sentido lo que dice acerca del picheo. Luis Vargas a través de Twitter nos dice: la NPB es una liga en la que priva la inteligencia sobre la fuerza bruta con lanzamientos imprevisibles, curvas, lanzamientos quebrados, donde se pone de manifiesto su forma más visceral, en su forma más visceral, la exaltación del béisbol como el deporte donde el cerebro participa con notoriedad. Gracias por el comentario, Luis. Y otro comentario más dice: escuchando la sección del programa Conociendo el béisbol japonés de los hold points, se me plantea una duda. ¿Tiene la misma puntuación mantener la ventaja adquirida por el equipo que salir perdiendo o empatando en el último inning y ganar? Y gracias a la labor de sus compañeros ganar el partido. Es decir, la pregunta es si tiene la misma puntuación en términos de los hold points, hacer un hold, es decir, lanzar una entrada sin permitir carreras y después irse. Esa puntuación es la misma que en el caso de cuando uno entra con un partido empatado o en desventaja y después de que uno lanza, sus compañeros de equipo terminan anotando carreras y ganando el partido. La respuesta es sí, Luis. La puntuación es exactamente la misma, sea por una victoria o sea por un hold. Ambos cuentan como un solo punto. Y cuando vamos al conteo total de los hold points, un hold o una victoria valen lo mismo, valen un punto cada una, de manera que al final se suman, que de hecho eso fue lo que dijimos la semana pasada. Los hold points es la suma de los holds, de los partidos aguantados, más la suma de las victorias. Es decir, si uno tiene 3 partidos aguantados y 2 victorias, el total son 5. Se suman los dos números y nos dan un total, y esos son los hold points. De manera que la respuesta a tu pregunta es sí, la puntuación es la misma, vale lo mismo un hold que una victoria. Xavier Peña, vía Twitter, dice: Kenny Vargas debe ser comediante, no sirvió en las grandes ligas y la Liga de Japón es más difícil porque en las grandes ligas usan picheo en rompientes y fuera de la zona de strikes. Quería que lo trataran como una estrella cuando no lo era. Debió decir, era malo y me vine a Japón. Bueno, Xavier, como acabamos de mencionar, considera que a Kenny Vargas le está yendo peor en Japón de lo que les fue en las grandes ligas. De manera que en ese sentido él tiene razón cuando dice que es más difícil el picheo de Japón que el picheo de las grandes ligas. Segundo, cuando dice que soy malo y por eso me voy a Japón, los japoneses no contratan a jugadores malos. Los japoneses contratan a jugadores a los que ellos le ven potencial, que por alguna razón no triunfaron en las grandes ligas, con la esperanza de que cuando lleguen a Japón puedan acostumbrarse y puedan producir buenos números. Y eso es una apuesta que incluso en las grandes ligas hacen todos los equipos. Uno apuesta por el potencial, uno lo trae, a veces funciona, a veces no. Eso es un riesgo que corren todos los equipos. Los japoneses no contratan a malos jugadores, los japoneses contratan a jugadores que tienen talento, que a pesar de que no han arrojado buenos números, ellos ven un potencial en él y toman el riesgo de apostar por él, por ese jugador, a ver si puede triunfar o no. Eso pasa igual en las grandes ligas. Además de eso, cuando nos empeñamos a decir que no, que las grandes ligas es lo mejor de todo, lo máximo y tal, hay una gran cantidad de jugadores en grandes ligas que no deberían estar ahí. Hay una gran cantidad de jugadores en grandes ligas que batean 200, batean 150, que tienen efectividad de 7, 8 y todavía están en grandes ligas. Y no me digan que es que esos jugadores son mejores que los jugadores de Japón o los jugadores de Italia, los jugadores de Cuba, etc. Ese no es necesariamente el caso. Los jugadores malos en grandes ligas no deberían estar en grandes ligas, tampoco deberían estar a ese nivel. Están porque es que los equipos por
por alguna razón los quieren mantener. Pero eso no quiere decir que sean jugadores de grandes ligas al nivel de los mejores jugadores de grandes ligas. Es decir, incluso dentro de las grandes ligas hay una gran diferencia entre jugadores como Mike Trout, que son fenomenales, y jugadores que batean 200 en una temporada apenas conectan un jonrón y no empujan muchas carreras. De manera que hay que tomar en cuenta también que hay muchos jugadores en este momento en grandes ligas que no deberían estar ahí. Y en ese caso, pues quizás hubiese sido mejor darle la oportunidad a un jugador como Kenny Vargas, que con una cierta cantidad de confianza hubiese podido generar mejores números de los que terminó generando saliendo de Japón. De cualquier forma, pues eso es un debate para otro momento. Yacer T me vía Twitter, dice: buenas tardes, Claudio, me refería a mis respectos al trabajo que haces, el conocimiento, la humildad y lo buen condensado que está tu programa. Soy un fan de tu programa. Soy cubano y vivo en Tenerife, España. Gracias por el comentario, Yacer, pero creo que ahora me confundiste mucho más porque ahora estás diciendo respectos y suponemos que lo que quisiste escribir es respetos a nuestro trabajo, cosa que te agradecemos mucho, pero cuando escribes respectos ahora quedamos más confundidos todavía, de manera que no hace falta que lo aclares. Creo que entendemos creo que entiendo lo que quieres decir, así que gracias por el comentario. Abdon Rodríguez vía Twitter dice: necesito contactos de scouts del béisbol japonés para mostrarles lanzadores venezolanos. Abdon, esta pregunta nos la recibimos muy a menudo, no solo de tu parte, sino de muchos, especialmente de jugadores, de muchachos jóvenes que quieren jugar en Japón. Les explicamos y realmente no es que queramos darles la espalda ni ser difíciles, ni ser maleducados, ni mucho menos. Pero por favor entiendan que primero somos periodistas, nuestro trabajo es informar, nuestro trabajo no es contratar jugadores de béisbol, no tenemos ninguna idea, no tenemos ningún contacto, no tenemos ninguna participación en el proceso de la contratación de jugadores, de manera que no somos la fuente indicada para indicarles cómo llegar o cómo ir a jugar al béisbol japonés. Nosotros informamos de lo que ocurre en el béisbol japonés, pero nosotros no contratamos jugadores, ni estamos en contacto con la gente que contrata jugadores, ni sabemos en lo absoluto cómo funciona ese proceso, de manera que por favor entiendan que no es que no queramos ayudarlos, sino que de verdad no tenemos esa información, no lo sabemos. Ahora, cuando preguntas de contactos de scouts en el béisbol japonés, no conocemos a ni uno solo, no tenemos idea de quiénes son los scouts del béisbol japonés, de manera que disculpa, pero no tenemos información para proveerte. Cari Castillo a través de Facebook dice: tiene noticias del jugador Zoilo Almonte, un jugador muy querido por la afición de Monterrey y ya no hay noticias de él. Cari, Zoilo Almonte está en el equipo menor de los Dragones de Chunichi. En este momento no hay cupo para él en el equipo mayor, porque recuerda, solo 4 extranjeros pueden estar en el roster activo al mismo tiempo. Y en este momento Chunichi ya tiene esos 4 cupos ocupados. Es probable que lo vuelvan a subir en algún momento más adelante, pero en este momento está en el equipo menor de Chunichi. William Martin vía Facebook dice: me gustaría saber los resultados del día. Pues por favor, William, visita nuestra página beisboljaponés.com, que ahí los publicamos a diario. Día a día, mes por mes, están los jugadores, lo que llaman los line scores de todos los juegos, con la información de lo que hizo todo y cada uno de los latinos que vieron acción ese día. Están en la sección de resultados de nuestra página beisboljaponés.com. Por favor, visítela. MacDiel, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, dice: ya Despain empezó a adaptarse al peso y la forma física en la que está. Ahora empezarán a verse notables resultados. Lo que hace falta es que mantenga ese peso y se cuide físicamente. Cuando daba 30 jonrones en Cuba y bateaba casi 400, estaba mucho más delgado. Así que debe cuidarse, no engordar más. Eso le va a garantizar tremendos resultados y lo llevarán nuevamente al nivel que le corresponde. Gracias, MacDiel, por el comentario. Y Luis Vargas, finalmente, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, dice: escuchando el podcast el 5 de mayo, episodio 147, a la pregunta de un oyente sobre la edad de los jugadores latinos en Japón, recordé a Cristian Villanueva, prospecto el año pasado y merecedor sin duda de competir por el premio al novato del año de la Liga Nacional, traspasado a los Gigantes de Yomiuri desde los Padres de San Diego. Tiene 27 años, lo que aniquila la hipótesis de que son jugadores venidos de menos que van a Japón a retirarse. Pues sí, es decir, como lo mencionamos el año pasado, solía ser hace mucho tiempo, hace décadas, esa solía ser la norma, que los jugadores latinos y los jugadores extranjeros en general que llegaban a jugar en Japón ya tenían 30, 32 años, 35 años o más y venían a jugar 2 o 3 temporadas y terminaban su carrera en Japón. Ese ya hace tiempo, hace 15, 20 años, ese ya no es el caso. Los equipos japoneses están haciendo un esfuerzo por contratar jugadores mucho más jóvenes. Cristian Villanueva es un ejemplo de ello.
El dominicano Christopher Mercedes, que tiene 25 años, por ejemplo, es otro ejemplo de ello. El cubano Liván Moinelo, que tiene 23, es otro gran ejemplo de ello. Están haciendo esfuerzo por contratar jugadores cada vez más jóvenes para que puedan pasar más tiempo en la liga. Y repetimos, el año pasado y este año es el mejor ejemplo. La mayoría, estamos hablando como del 80-85% de los jugadores que vieron acción en la temporada pasada repitieron otra vez este año en la INPB. Es decir, los equipos están reteniendo más a los jugadores. Ya no es cuestión de que vienen un año y después se van, sino que la mayoría se están quedando y para repetir al menos un segundo año, y eso es una excelente noticia. Con eso llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y queremos dejarnos con la canción de ánimo de otros de los jugadores latinos que están activos en la NPB, en este caso la canción de ánimo del puertorriqueño Kenny Vargas, que nos gusta mucho porque realmente es un rescate de la melodía de la canción que se utilizaba para el mexicano Luis Cruz cuando estaba con los Marinos de Lote en la temporada 2014 y 2015. La canción de Cruz era una de las más bonitas, las más entretenidas, y los fanáticos del equipo rescataron esa melodía para cantarle la canción ahora a Kenny Vargas, cuya letra además está en español y dice algo así como Kenny Vargas o el Gorila Vargas, que ese es su sobrenombre, el Gorila, y ellos lo utilizan, el Gorila Vargas, o para ser campeón, ánimo Vargas o ánimo Kenny, algo así. Toda la letra está en español y la melodía es fantástica, es súper bonita, súper pegajosa, y por eso queremos dejarlos hoy con esa melodía. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado y nos despedimos con la canción de ánimo del puertorriqueño Kenny Vargas.